Amado hermano, ¿qué le parece? Siempre que comienza el año, ¿cierto? El año siempre nos trae, el año nuevo siempre nos trae nuevo todo, ¿verdad? Nos trae, la vida sigue siendo la misma, nada cambia, pero el hecho de cambiar en el calendario nos da la expectativa, la motivación de decir, pues comienza un nuevo año y nos planteamos metas, ¿verdad? Nos planteamos proyectos nuevos o simplemente decimos, pues yo dejé un proyecto por la mitad y creo que es el tiempo de venir y retomarlo. Así que yo estoy muy contenta, muy agradecida de Dios por esa palabra que ha sido impartida por nuestros pastores, ¿verdad? Marcelo y Karen Reyes, que va a regir este año para nosotros. El año pasado estuvimos hablando acerca de la provisión y de la providencia divina, perdón, la providencia divina, que es el cuidado del Señor, y la verdad que hay unos testimonios muy hermosos de todo lo que Dios hizo, ¿verdad? A través de esta palabra que se impartió y que fue rema para nosotros el año pasado. Asimismo, este año me bendice mucho que tengamos esta palabra del consejo del Señor. Ciertamente, con Cristo el Padre nos ha dado todas las cosas. Necesitamos ser orientados, educados, enseñados a través de su consejo para que no erremos en el blanco. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios hace cosas poderosas aun cuando nosotros nos hemos equivocado, pero Él nos ha dado su palabra y nos ha dado el Espíritu Santo para que no erremos en el blanco, para que no tengamos que redireccionar. ¿Se acuerdan del discipulado? La palabra shuf que nos enseñó el pastor, que era redireccionar, que cuando tomábamos el camino que no era, Dios buscaba la manera, ¿verdad?, de redireccionarnos y montarnos en la ruta, pero en ese redireccionar es ese que ya nosotros llamamos proceso, que llamamos desierto, que llamamos tormenta, pruebas, dificultades. ¿Por qué? Porque erramos en el blanco y Dios tuvo que, ¿verdad?, redireccionarnos hasta ponernos de nuevo en el camino que Él había trazado para nosotros. De hecho, el día miércoles en casa de oración estuvimos compartiendo acerca de Isaías 26, ¿verdad? Ese fue el devocional de mi esposo de ese día y yo me lo apropié y lo compartimos en casa de oración. Y le quiero compartir un versículo. La verdad que yo estuve bien enganchada con ese capítulo, unas cosas demasiado poderosas, se lo dejo de tarea, ¿verdad? Y siempre hablamos y decimos, de hecho lo dije en el último mensaje, y me arrepiento en ceniza y silicio, ¿verdad? La palabra de Dios tiene que venir a corregirnos y a enseñarnos. Y yo hablaba de que el camino no es derecho, no es así como uno cree, como uno quiere, pero mire lo que dice la palabra del Señor y esa, ¿verdad? Esa sí no se equivoca. Dice Isaías 26:7, sin embargo, para los que son justos, o sea, para usted y para mí, que hemos sido hechos justos, para los que son justos, el camino no es empinado ni accidentado. Tú eres Dios, haces lo que es justo y allanas el camino delante de ellos. O sea que por muy complicado que sea el camino, Él allana el camino delante de nosotros. O sea que para los justos, para usted y para mí, el camino no es empinado ni accidentado. Cuando caminamos por ese camino empinado y accidentado es porque hemos tomado nosotros mismos la rienda y la dirección de nuestra vida. Porque dice que para los justos el camino no es empinado, no es accidentado y que Dios allana el camino delante de nosotros. Así que le invitamos, ¿verdad?, a que usted comience a hacer este ejercicio y esta oración. Espíritu Santo, despierta mi corazón a tu palabra para recibir tu consejo. Y bueno, entre esas cosas, ¿verdad?, que uno retoma con el comienzo del año, una de esas cosas es la alimentación. ¿No se ha fijado que uno después que de los atracones de la Navidad, de diciembre, uno dice, no, ya en enero hay que hacer dieta, hay que comer bien, hay que, ¿verdad?, como que retomar la vida. Y hoy quisiera que habláramos sobre alimento saludable.
¿verdad? Pero no vamos a hablar de dietas ni nada de eso. Así que vamos a hablar, ¿verdad? Aunque es muy importante el alimento de nuestro cuerpo, también es muy importante el alimento de nuestro espíritu. Si bien el alimento físico es muy importante, nuestro alimento espiritual lo es aún más. Recuerden que cuando Jesús fue tentado, ¿verdad? En esos 40 días de ayuno, él fue tentado por el enemigo y una de las cosas que él enfrentó fue la necesidad física del alimento, porque estaba obviamente absteniéndose del alimento, su cuerpo requería la comida, pero él se negó a sí mismo para estar en un tiempo de consagración y santificación al Padre. Ahora, en este tiempo de tentación, el enemigo desafía a Jesús a convertir sus piedras en pan. ¿Qué sucede? Ante ese desafío de tener que satisfacer una necesidad física, Jesús primero se ocupa de una necesidad espiritual antes de su necesidad física. ¿Por qué? Porque el enemigo le dice, si eres el Hijo de Dios, que realmente él era el Hijo de Dios, pero él se encontraba tentando su identidad, le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Pero Jesús le contesta, teniendo el poder para hacerlo, teniendo el poder para convertir esas piedras en pan, Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces usted y yo tenemos necesidades físicas de alimento, de vestido, del lugar donde vivimos, de muchos otros tipos. Tenemos necesidades físicas, somos seres humanos y tenemos necesidades físicas, pero solamente hay momentos en los que solamente contamos con una palabra de Dios. Dios es malo, Dios es injusto. Él ha suplido primeramente una necesidad espiritual en usted y en mí. No por accidente, no porque tenga una distorsión, ¿verdad? En el orden de las prioridades Dios, sino que Dios sabe y conoce todas las cosas y sabe que primero debe ser suplido en nosotros el alimento espiritual antes que el físico. No quiere decir que porque Él se encargue primero de proveernos el alimento espiritual, Él se está olvidando de suplir las otras necesidades. De hecho, una vez terminado este periodo de tentaciones, ¿verdad? Estas varias tentaciones que vivió Jesús, dice que el diablo lo dejó, ¿verdad? Y vinieron los ángeles de Dios a servirle a Jesús. Proveyó todas sus necesidades. El consejo de Dios estuvo, la palabra de Dios estuvo. Cada vez que el enemigo tentó a Jesús, él le respondía con la palabra. ¿Y ese que era? El consejo de Dios. Jesús, este va a ser tu sustento. Dice que Jesús ayunó esos 40 días y estuvo en la intemperie. O sea, no estuvo ni en una chocita, ni en un lugar, pasó día y noche. Temperaturas extremas, calor horrible en el día y frío terrible en la noche. Entonces, estamos hablando que el Hijo de Dios se expuso a que durante esos 40 días, o sea, él no estaba en el aposento, allá guardadito en un lugar apartado orando, no, él estuvo a la intemperie. O sea, que Jesús sabe lo que es tener falta de alguna necesidad física, porque Él la experimentó. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4 que nuestro sumo sacerdote nos puede entender y nos puede ayudar en nuestra debilidad porque Él pasó por todo lo que usted y yo pasamos, solo que Él no pecó. Así que aún esa falta de necesidad física suplida la experimentó Jesús. Pero el Padre fue fiel y una vez superada la prueba, vinieron los ángeles de Dios y le sirvieron. Amén. Entonces Jesús, ese es el orden de prioridad de nuestro Padre. Suplir el alimento espiritual y luego suplir, ¿cierto?, la necesidad física. Y para partir le voy a contar de alguien que amo mucho, que es muy cercano a mí, y me contaba que estaba pasando por una situación un poco difícil y me dice, todo lo que yo le pedí a Dios, Él me lo dio. Le pedí un mejor trabajo, le pedí
un mejor lugar donde vivir, le pedí esto, 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 esto. Dios se lo dio todo. Pero todo eso que Dios le dio, él no pasó el proceso para darle ese valor a toda la bendición que Dios le estaba dando. Él oró y Dios le concedió. Sin embargo, en ese recibir la bendición, no tuvo el cuidado. Me dice que todavía nada era suficiente, quería más, quería más, quería más. Y llegó un momento en donde perdió todo. Y ahí entendió y dijo, wow, he perdido todo lo que Dios me había dado. O sea, ahí en ese momento recién se dio cuenta de que todo lo que había pedido, Dios se lo había concedido. Es decir, no podemos decir, no, que yo le pido a Dios y Dios no me da muchas veces, y siempre lo hemos dicho. El desierto, la prueba, es un lugar de cuidado de Dios, más que abandono o descuido como nosotros lo recibimos muchas veces. ¿Por qué? Porque hay personas que piden y Dios responde. Pero al no haber sido formado y preparado en un proceso para valorar esa bendición, entonces nos encontramos que perdemos todo y decimos, Señor, perdóname. Porque, y volver el shuf, otra vez la redirección. O sea, no es que hoy me di cuenta y ya mañana vuelvo al lugar de partida, no. Dios tiene que formar nuestro corazón a través de las circunstancias que nos rodean. Mire esto. Jesús hizo muchos milagros y pues no creo que haya como mucho secreto, ¿verdad? Pero vamos a hablar acerca de la alimentación de los 5,000, de cuando Jesús alimentó a los 5,000. Fue un milagro súper glorioso, de hecho creo que es el único milagro que está registrado en los 4 evangelios, ¿verdad? Porque hay milagros que están, o sea, aparte de la resurrección, la multiplicación del alimento para alimentar a los 5,000 es el único que está en los 4 evangelios. Quiere decir que es un registro importante para nuestras vidas, ¿verdad? Que Dios lo dejó en cada uno de estos 4 libros. Así que también, ¿verdad? A veces uno lee y uno dice, ay, si eso me pasara, o si yo hubiera estado ahí, si yo hubiese visto, ¿verdad? Caer el maná del cielo, abrirse el mar, o caer el fuego del cielo, ver caer el fuego del cielo, o tantas cosas que Dios manifestó su poder, ¿verdad? En la Biblia, en el tiempo antiguo. Y no podemos hacer una escala, ¿verdad? Porque hay un milagro más glorioso que el otro y no puedes decir que este es más que este o es menos. Pero hubo un milagro que ese sí se las llevó todas. ¿Y cuál fue ese milagro? La resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque la alimentación de los 5,000 la experimentaron esas 5,000 familias, no 5,000 personas, 5,000 familias. Estamos hablando de 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Consideremos que cada hombre representaba una familia. Entonces, 5,000 familias fueron alimentadas, pero esas 5,000 fueron las beneficiadas, las bendecidas con ese milagro. Pero hay un milagro que es mucho más glorioso y es la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque ese milagro nos afectó a todos. Usted y yo somos partícipes de ese milagro. Y las generaciones venideras y las venideras y las venideras serán partícipes de ese milagro. No vieron a los 5,000 multiplicar, ¿verdad? Los panes y los peces. No vieron abrirse el mar, no vieron caer el pan del cielo, el maná. No vieron muchas cosas, pero el más glorioso de los milagros es poder ver a Dios a través de Jesús. ¿Por qué? Porque antes había un bloqueo, estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por nuestra condición de pecadores. Pero Cristo vino cuando aún éramos pecadores y murió por nosotros y nos reconcilió con Dios. Amén. Así que hoy quisiera que habláramos acerca de la alimentación de los 5,000. Fíjense que hay una alimentación de los 5,000, una de los 4,000, y le dejo ahí como dato curioso que la alimentación de los 5,000 sucedió, ¿verdad?, en medio del pueblo judío, pero la alimentación de los 4,000 fue un milagro que se dio para el pueblo gentil. Los 4,000 no era el pueblo judío. Recuerden que
cuando Jesús tiene la conversación con esta mujer que tenía una hija endemoniada, que ella le pide, ¿verdad? Que es como muy polémico ahí porque la gente en las redes y en cualquier lugar dicen, ay, que Jesús despreció a esta mujer. Jesús estaba dejándole claro que él había venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, esta mujer clamó por su milagro para su hija. Y hay un intercambio de palabras un poquito fuertes ahí. Y Jesús le dice, no, o sea, yo a ti no te puedo hacer un milagro, porque yo no vine por ti. Yo vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella le dice, sí, pero ¿verdad? Aún los perrillos, las mascotas, los animales, lo menos importante, come de lo que cae de la mesa de sus amos. O sea, para ella no hubo ninguna barrera para llegar a conseguir el milagro que ella necesitaba para su hija. Acto seguido, Jesús alimenta a 4,000 gentiles. Es decir, que él no estaba negándole a esta mujer, ni la estaba menospreciando, sino que estaba preparando su corazón, aún a través de ella. Él le da una lección a los judíos, les dice, no había visto tanta fe. Y no era ni siquiera un pueblo enseñado en la ley de Dios, sino una mujer que encontró al Hijo de Dios que podía hacer algo por ella. Y a ella no le importó nada sino conseguir su milagro. Amén. Así que para que tenga ese dato curioso, ¿cierto? Los 5,000, pueblo judío, los 4,000, un pueblo gentil. De hecho, usted lee los profetas mayores, y Jesús ya hablaba de nosotros. Hay un pueblo que no me buscó, que no me llamó, que no clamó por mí, y yo me acerqué a ellos. Así que esa mujer gentil y esos 4,000 ya estaban en el plan de Dios, aunque en esa conversación parece que no había nada para nosotros, pero ya estábamos en el plan de Dios. Retomando, fíjese que este relato, ¿verdad?, de la alimentación de los 5,000 está en Mateo 14, en Marcos 6, en Lucas 9 y en Juan 6. Son los lugares, ¿verdad?, en donde encontramos el relato de la alimentación de los 5,000, pero me pareció, estaba estudiando el relato de Marcos y estaba estudiando el relato de Juan, pero el relato de Juan me aportó mucho más para lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Fíjese que cuando Jesús llega a este lugar donde se da este milagro, dice, mire lo que dice Juan 6. Discúlpeme que tengo aquí para Juan capítulo 6. Ok. Juan, en Marcos dice que él, ¿verdad?, vio a la gente y tuvo compasión de ellos. Mire lo que dice en Marcos 6. Ya vamos a ir a Juan 6, pero vamos un segundito a Marcos 6 porque me gustaría que escuchara esta hermosa frase. Dice, cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Una vez más, ¿verdad? Jesús está dando primero el pan espiritual y luego provee el pan natural para cubrir una necesidad física. Él los vio que andaban todos perdidos, ¿verdad? Emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Entonces, ahora sí, vámonos, ¿verdad?, a Juan 6. Y me gustaría tocar algunos puntos, ¿verdad? Y vamos a ir leyendo todo el capítulo de Juan 6. Mire lo que dice verso 1. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Verso 2. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces,
Fíjese que siempre va a haber un grupo de personas que va a estar caminando tras de los milagros, tras de las señales, tras de lo glorioso, de lo prodigioso, de lo... Mire lo que dice, una gran multitud, no era uno, no eran dos, era una gran multitud que siempre seguía a Jesús a todas partes porque veían las señales milagrosas. No dice que eran sus discípulos, no dicen que estaban comprometidos con la enseñanza de Jesús, solo dice que como veían que él hacía esas señales a donde quiera que él se movía, ellos iban tras de él, escuchaban la palabra, el mensaje, pero aún su corazón no se había abierto a la revelación de lo que Dios quería hacer, solamente iban tras de las señales, tras de los milagros. Y ahí, ¿verdad? Como usted es muy inteligente y el Espíritu está con ustedes allí, nosotros vamos a ir dándonos cuenta el corazón que Dios quiere despertar en nosotros. ¿Corazón de multitud o corazón de íntimo? Dice, una gran multitud iba detrás de los milagros. Cuando se apagaban las luces, cuando se acababan los milagros, cada quien regresaba a su casa. Continúo. Verso 3. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Jesús ve esa multitud y Jesús sabe que esa gente viene de lejos, que viene tras de él, que lo está persiguiendo, que quizás estaban desde muy temprano en la mañana, que quizás se les hizo muy tarde en la noche escuchando todo lo que Jesús tenía que enseñar, ver que Jesús estaba sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, que estaba trayendo luz, trayendo verdad. Dice que la gente iba tras las señales, o sea, no creo que haya sido solo que Jesús se paró a hablar, sino que le traían enfermos y era sanar y sanar y sanar y sanar y sanar y la gente tenía muchas horas allí con él. Se les debió haber acabado la comida. Está todo ese montón de gente en la versión en el relato de Marcos, de Mateo, dice que los discípulos le dijeron, Señor, despide a esta gente porque ¿de dónde vamos a sacar? O sea, ya es tarde, ya se les acabó la comida, que todavía hay un poquito de luz que les dé chance de ir a algún pueblo cercano, comprar comida y devolverse a su casa. Sin embargo, Jesús tenía otro plan. Esos planes de Jesús que lo dejan a uno, ¿verdad? Cuando Jesús lo pone a uno así en... De hecho, le dijo a Felipe, para que le dijeran a la gente para alimentar. Felipe, pero ¿de dónde vamos a comprar para alimentar a tanta gente? 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Y esas no eran familias como las de ahora, de 1, de 2 hijos, ¿no? De un festival de muchachos. Entonces, imagínese usted la cantidad, más de 10,000 tuvieron que haber sido. Ok, entonces mira lo que dice, ¿verdad? Que Jesús trae un desafío de fe sobre su vida y sobre mi vida. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a Felipe, ¿dónde podemos comprar? Jesús preguntándole a Felipe, ¿dónde queda la bodega para ir a comprar comida para ese montón de gente? Ni que existiera un lugar, un almacén, iban a tener la cantidad necesaria para alimentar a ese montón de gente. O sea, que aunque existiera una solución natural física, igualmente iba a ser imposible suplirla, más si no tenían con qué. Entonces, lo chistoso es que dice, Jesús lo estaba poniendo a prueba porque ya sabía lo que iba a hacer. Cuando Jesús nos presenta desafíos de fe a usted y a mí, no es, o sea, es una sorpresa para usted y para mí. Usted y yo no sabemos lo que viene, pero Él sabe lo que va a hacer. Cuando Jesús nos hace esas preguntas difíciles o nos ponen desafíos, ¿qué hago? O camino y creo o retrocedo. Jesús no está haciendo una pregunta o lanzando un desafío al azar a ver qué pasa. Él ya sabe lo que va a hacer. Ahora yo quiero saber cuántos Felipes hay aquí porque yo soy la primera de la lista. ¿Verdad? Felipe contestó, verso 7. Aunque trabajáramos meses enteros,
no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Ahora, Felipe estaba pensando en el recurso, pero yo pienso, ¿y si hubiesen encontrado el almacén? ¿Ustedes creen que el dueño del almacén hubiese tenido comida para tantísima gente? O sea, en cualquiera de los casos, por muy que haya recurso o no lo haya, muchas veces no es suficiente para satisfacer cierta necesidad. Por eso me encantaba la adoración del principio. Una vez que coloqué mis ojos en ti, nada más me satisface. He aprendido a estar satisfecho solo contigo. ¿Por qué? Porque usted puede tener todos los recursos del mundo y eso no es garantía de que usted va a tener una vida y un corazón satisfecho, saciado, lleno, pleno, contento. Mira lo que dice, en verdad, el verso 8. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro, y le dice, aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirve ante esta enorme multitud? Ahora, una prueba de fe siempre vamos a tener que argumentar, ¿verdad? Ahí llegó Felipe a alegar cuánto tiempo vamos a tardar, ni que trabajemos todo el tiempo que trabajemos, vamos a tener para poder cumplir esta demanda, esto que nos estás pidiendo que hagamos. Y pues bueno, aquí dice, Jesús le dijo, díganles a todos que se sienten, o sea, los discípulos los andaban despidiendo y Jesús quería que la gente se instalara. Díganle a todos que se sienten, así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres, sumaban alrededor de 5,000, poco más, poco menos, ¿verdad? Pero cerca de 5,000. Ahora, podemos ver que siendo un niño, el que tenía la provisión y siendo demasiado poquito lo que tenía en comparación con aquello que había que satisfacer, se lo traen a Jesús y es aquí donde ocurre el milagro, que con eso poquito Dios hizo una gran obra y todos los que necesitaban ser saciados en sus cuerpos, en sus necesidades físicas, fueron saciados. ¿Por qué? Porque primero habían preparado su corazón para la palabra. Jesús les había hablado y estaban en el lugar correcto. Si a esa gente les hubiese pillado la tarde, la noche, aún cuando hubiesen estado en la mañana, en la tarde con Jesús y los pilla la noche y está cerrado el almacén y no hay, ellos estaban en el lugar que convenía, en la presencia de Dios, donde sus necesidades y mis necesidades se suplen. Pero usted y yo no somos de la multitud que persigue el milagro, sino de aquellos que van en pos de su corazón, de sus palabras, que son las que nos satisfacen, que son las que nos completan, que fue lo que sostuvo a Jesús en ese cuerpo a cuerpo que tuvo con el enemigo. Porque yo no creo que haya sido una escena demasiado romántica. Ay, sí, Jesús se enfrentó a la tentación del enemigo. Yo creo que tuvo que haber sido una batalla bien dura. Porque cuando usted y yo enfrentamos una batalla espiritual, cuando usted y yo nos enfrentamos ante una tentación, es muy duro, es muy fuerte. La persecución en la mente, el pensamiento, el asedio, ¿verdad? Las voces que uno escucha todo el tiempo, ese pensamiento, ¿verdad? Como un clavo ahí dando. ¿Usted se imagina a Jesús a la intemperie? Todo eso, o sea, eso fue un cuerpo a cuerpo, eso no fue un azote, no fue un emisario, que no, era el mismísimo y era una fuerza desmedida y desproporcionada porque estaba enfrentándose al Hijo de Dios, o sea, tenía que haber cargado toda la artillería pesada porque él tenía que estar a la altura de ese desafío, pues para encontrarse en posición de querer tentar a Jesús y hacerlo pecar, así como hace con nosotros. Por eso Jesús tuvo que ganar la pelea contra el pecado, para que usted y yo hoy pudiéramos decirle que no, pero antes no había opción. Antes, mire, la gente que Dios le dio el poder para resistir, pero no era fácil porque no tenían una palabra de donde sostenerse. Jesús tuvo de dónde sostenerse, ¿por qué? Porque conocía las palabras de Dios. El enemigo también,
porque él le refutaba con la palabra de Dios. Mira, tírate, porque la palabra de Dios dice que él va a mandar a sus ángeles. Pero Jesús tenía la capacidad de discernir la intención y las palabras. Sí, sí, es cierto. Es cierto que la palabra de Dios dice que él va a enviar a sus ángeles, pero es un pecado mortal desafiar a Dios y decirle, si tú eres Dios, haz una señal. De hecho, esa fue la condena para los fariseos. Cada vez que Jesús hacía algo glorioso, ellos querían más, ellos querían más. Muéstranos una señal milagrosa que confirme que de dónde viene tu autoridad, que de verdad tú eres disque el Hijo de Dios. Y Jesús una vez y otra vez les decía, dejen de tentar a Dios, dejen de pedirle a Dios pruebas. A ustedes no se les va a dar ninguna señal. ¿Por qué? Porque era la misma, era como que el mismo azote del enemigo. Demuestra que eres Dios, demuestra que eres Dios. Si eres, pero también nos revela el corazón. Veían milagros gloriosos, no era suficiente, querían más, querían más, querían más. Y quiere que vuelva a Isaías 26. Mire que me encantó. Mire lo que dice el verso 10 de Isaías 26. Tu bondad con los malvados no los lleva a hacer el bien. Aunque otros hagan el bien, los malvados siguen haciendo el mal y no les importa la majestad del Señor. Los fariseos y hoy día mucha gente está expuesta a la bondad de Dios y sin embargo eso no es suficiente para ellos. La bondad de Dios con los malvados no los lleva a hacer el bien. Dios es bueno porque Él es bueno. Y no siempre la bondad de Dios va a transformar el corazón de la gente. Por eso también tenemos que descansar en la obra del Espíritu Santo. Porque el que tiene un corazón malo, eso no lo sabe usted, no lo sé yo, eso lo conoce el Señor. Hay gente para que la bondad de Dios no es suficiente para tener fe. No es suficiente para entregarle la vida a Dios. Volvemos. Me disculpa pero es que me emocionó demasiado ese Isaías 26. Encontré pero demasiadas perlas allí y quiero compartírselas todas. Ok, entonces, ¿qué nos queda? Que en nuestras manos el recurso es limitado. 5 panes, 2 peces, no era suficiente para 5,000. Sin embargo, nuestro recurso, cualquiera que sea, porque cuando se habla de recursos se piensa es en dinero y no siempre es dinero. La fe, tengo un poquito de fe. Cuando Jesús encontró, cuando liberó, ¿verdad?, al hijo de este hombre que tenía un espíritu inmundo que no lo dejaba ni hablar ni oír, este hombre le dijo, Señor, yo creo. De hecho, el hombre le dice a Jesús, mira, si es que tú puedes hacer algo, haz algo. Y Jesús le dice, ¿cómo que sí puedo? Claro que puedo. Y al que cree, todo le es posible. Y este hombre le dice, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Yo creo que ese hombre tuvo la fe de llevar a su hijo donde los discípulos de Jesús porque había visto y oído los milagros. Ahora, yo creo que le faltaba fe para ver ese milagro en su vida personal. No que dudara del poder de Dios, sino que dudaba de que Jesús pudiera tener esa bondad personal con él. Y yo creo que muchos de nosotros hay circunstancias en las que tenemos fe, claro que sí, creemos en el Hijo de Dios, pero creo que eso bueno me puede pasar a mí. Creo que Dios puede sanarme, creo que Dios puede libertarme, creo que Dios puede proveerme. Yo creo que Dios le puede proveer a otro y oro por eso, pero realmente creo que Dios puede proveerme a mí, que Dios va a manifestar esa bondad. Ni siquiera vamos a entrar en la línea de me lo merezco, no me lo merezco, si soy digno, si me he portado bien, si no, porque no calificamos por su gracia, es su bondad. Pero nosotros dudamos de la bondad de Dios cuando se trata de nosotros mismos. ¿Creemos en Jesús? Claro que sí, le hemos dado nuestra vida. Hemos sido salvados por Él. Hemos creído en su muerte, en su resurrección, pero tengo fe para que Él haga un milagro, para que liberte a mi familiar, para que convierta a mi familia, para que sane, para que restaure, para que libere. Este hombre le dice, Señor, ayuda a mi incredulidad. Entonces el recurso también es la fe.
poquita, creo que tú puedes hacerlo, pero necesito que aumentes mi fe para verlo en mi vida, para verlo en mi hijo. Y Dios hizo la obra. Amén. El recurso en nuestras manos es limitado, pero en sus manos es multiplicado. La prueba de fe es creer que presentar lo que tenemos en sus manos abre un milagro. La prueba de fe es confiar. Ay, ay, ay. Mira lo que dice. Voy acá con el verso 11. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Ahora, cada vez que Jesús hacía un milagro, la gente se sorprendía. La gente decía, no, este tiene que ser alguien importante, un profeta, alguien que vino del más allá, porque nadie puede hacer las cosas que él hace. Pero cuando Jesús enseñaba, cuando daba el pan espiritual y la gente se sentía demandada, desafiada a dejar su manera de vivir, a dejar su manera de ser, entonces ahí, ¿verdad? La gente se iba dispersando. Pero mire qué tremendo, la gente estaba, ay, este es el Mesías, el enviado, el que estábamos esperando, pero Jesús conocía la intención del corazón. Cuando vio que lo querían hacer rey a la fuerza, ¿por qué querían hacerlo rey a la fuerza? Porque reconocían su majestad. Mira lo que dice el verso 10 de Isaías. Tu bondad con los malvados no los lleva a hacer el bien. Aunque otros hagan el bien, los malvados siguen haciendo el mal y no les importa la majestad del Señor. Ellos no están reconociendo a un Dios majestuoso. Ay, reconozco al Hijo de Dios. No. Ellos querían, ¿verdad? Uno que les diera pan. Un gobierno socialista, yo te prometo pan, yo te voy a dar, vas a tener y los recursos y aquí hay para todos. Y no, Señor. Jesús no es una máquina expendedora. Él es el Hijo de Dios. Y Él hace todas estas señales. Hay un versículo, no recuerdo dónde, y no lo busqué, dije que lo iba a buscar y no lo busqué, que dice, las señales son eso, manifestaciones que me señalan a mí como el Hijo de Dios, como la promesa cumplida de todo lo que ustedes leen en la sinagoga. Mira lo que dice, verso 16. Al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero él exclamó, no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Acuérdese que Jesús despidió a la gente, le dijo a los discípulos que llegaran al otro lado. Tuvieron problemas y dificultades los discípulos. ¿Cuántos hemos tenido problemas? Aún después de ver un milagro glorioso. De hecho, a veces cuando vemos un milagro, la cosa como que se viene, ¿verdad? Después del milagro, como que el milagro no pasó porque, bueno, siempre dicen, ¿verdad? Que después de una bendición viene un remesón, pero no es sino una prueba para nuestra fe. No es quedarnos en el emocionalismo de que, ay, Dios proveyó, ay, Dios hizo, sino de cantar la multitud y que vayan cayendo los que son discípulos. ¿Por qué? Porque esa gente que quería hacerlo rey a la fuerza, esa gente que comió del milagro, no podía soportar una tormenta como la que soportaron los discípulos. Marcos 16, 17. Muchas gracias, hermano.
eres un sol. Y como nosotros somos una familia de gracia, ¿verdad? Yo me voy a saltar todo y voy a leer Marcos 16, ¿cuánto? Ya que se me perdió. 16, 17. Discúlpenme. Entonces, perdón. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre. Amén. Amén. Estas son las señales que siguen, ¿verdad? A los que predicamos el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Manu, de mi corazón. Ok, vengo para acá. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Buscaban la palabra, buscaban el McDonald's. Creyeron que dejarían de trabajar, de sus labores, de sus responsabilidades, estarían de gira con Jesús, comerían gratis sin comprometerse. Pero la provisión es una señal para despertar nuestra fe. Y Dios siempre va a proveer, porque Él es un Padre, es su carácter y es el compromiso que Él ha hecho con nosotros. Pero nosotros tenemos que tener el corazón correcto para recibir eso. Mire lo que dice. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Es decir, para Jesús no significaba nada que la gente hubiera dicho, Él es el enviado, el que estábamos esperando, vamos a hacerlo rey. Él no necesitaba la aprobación de la multitud. Él ya tenía el sello de aprobación del Padre. Y amado, le tengo una noticia, usted y yo tenemos el sello de aprobación del Padre. No tenemos necesidad de buscar la aprobación de la gente. Y quiero que me entienda, con el mejor corazón, bien filtradito. Yo no necesito la aprobación de alguien para sentirme amado, para sentirme importante. No quiere decir con eso que como no necesito la aprobación de nadie, voy a ir por la vida haciendo lo que me da la gana, atropellando, porque yo no necesito la aprobación de nadie. No, no necesitamos la aprobación para sentirnos amados, para sentirnos importantes, porque ya tenemos la aprobación de Dios. Al que hay que sujetarse, hay que sujetarse. Cuando usted es la autoridad, haga las cosas bien, porque es lo que Dios le entregó. Pero la aprobación es eso, ese sentido, esa necesidad de validación. Jesús no necesitaba la validación de nadie, porque él tenía el sello de aprobación del Padre. Mira lo que dice el verso 28. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Y esta gente, ¿verdad? Seguía en su búsqueda insaciable, no de Dios, sino de lo que Dios podía hacer. Mira lo que dice Jesús y con esto, Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. ¿Y a quién envió el Padre? A Jesús. ¿Y qué era lo que ellos no querían? Creer en Jesús. Y vienen y se jactan y dicen, ¿qué quiere Dios que yo haga? Creer en Jesús. Mire cómo Dios les descubre el corazón, ¿verdad? Capa a capa a la multitud. Mira lo que dice verso 30.
Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés le dio de comer pan del cielo. ¿No se les parece a la tentación del enemigo? Convierte las piedras en pan, tírate, haz esto, haz lo otro. Un desafío constante a la autoridad de Dios. A veces hacemos esas oraciones que parecen inocentes, que parecen que, pero tenemos que tener cuidado con eso. Dios, si tú, haz esto. Dios, si tú, haz lo otro. Dios, si tú, haz aquello. Dios es, no tiene que hacer nada para demostrar que es. Amén. Mira lo que dice el verso 32. Y si puede, ¿verdad? Ir preparando sus elementos de la cena del Señor, ¿verdad? Para que podamos tomar juntos la cena del Señor. Mira lo que dice verso 32. Les digo, Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Amén. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Dos cosas. Número uno, mira lo que dice el verso 37. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Jesús no permitió que el recurso físico se perdiera. ¿Por qué? Porque le dijo a los discípulos, recojan todo lo que sobró. A lo mejor se habrán llevado una cesta cada uno para su casa, para su familia. Quedaron 12 cestas. A bendecir a otro. Esta bendición fue para este grupo, pero hay bendición para otros más. Y si Dios no escatimó en cuidar el recurso físico, con sus palabras demuestra que tampoco lo va a descuidar a usted, lo va a descuidar a mí. Si Él cuida el recurso físico, mucho más lo va a cuidar a usted y me va a cuidar a mí. ¿Por qué? Porque los panes y los peces se descomponen con el tiempo, si no se comen en el tiempo que se deben comer. Pero su alma, su vida, mi vida, Él dio su vida a cambio de la de nosotros. Es mucho más valioso. Si Dios cuida el recurso, cuida mucho más de usted y de mí. De hecho, dice, sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Hay una parte también donde dice que ninguno, creo que es en Juan 17, en la oración, ninguno de los que me diste se perdió. Cuidó la bendición, nos cuida a nosotros también. Amén. Y el 38 dice, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Es decir, si el Hijo de Dios sometió su voluntad a la del Padre, usted y yo también podemos someter nuestra voluntad a la del Padre. Por eso necesitamos buscar el consejo de Dios a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a veces estamos dando vuelta en círculos y en un ciclo de frustración, de estrés, lo hemos dicho 1, 2, 3, muchas veces desde este lugar,
porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos esperar los milagros como nosotros los diseñamos, como creemos que Dios debe obrar y no sometemos nuestra voluntad a Él. Por eso sufrimos tanto. Recuerde lo que dice, el camino del justo no es empinado, no es empedrado, y Él allana el camino delante de nosotros. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Él. Amén. Mire, verso 39. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Cuidó las canastas, nos cuida a nosotros. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo crean en Él y tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo porque Él había dicho, yo soy el pan que desciende del cielo. Imagínense todo lo que Jesús dijo, toda la revelación, y lo único que ellos escucharon fue, yo soy el pan que desciende del cielo. No estaban nada, estaban en otro lugar, siguiendo su propio pensamiento, la idea fija que tenían, y no estaban abiertos a lo que Dios estaba haciendo, a lo que Dios estaba hablando. Ellos se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre, y ahora, ¿cómo puedes decir yo descendí del cielo? Jesús les contestó, dejen de quejarse por lo que dije, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre. ¿Y quién está aquí? Usted. Porque ¿quién lo ha traído? El Padre. Quiere decir, una vez más, reafirmarle que usted tiene el sello de aprobación de Dios. No necesita la validación de nadie para sentirse amado, para sentirse importante, para sentirse valioso, porque ya lo es. Verso 45. Como dicen las escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. Amado, tenemos esperanza. Hemos llegado hasta aquí por la gracia y la misericordia. Pero vivir bajo el consejo de Dios es esto. Mire qué poderoso. Las escrituras dicen, a todos les enseñará Dios. Todos tenemos acceso a Dios, a su consejo, a su enseñanza, a su disciplina. La disciplina no es golpes, la disciplina no es mano dura, la disciplina es enseñanza. ¿Por qué? Porque la disciplina es algo que se forja con hacer lo mismo todos los días. La disciplina es que yo me despierto, arreglo la cama, me lavo los dientes, me visto. Eso es disciplina. A mí nadie me está azotando porque yo tienda la cama. A mí nadie me está azotando porque yo me lave los dientes. Es disciplina. Y la disciplina de Dios es eso. Leer, obedecer. Leer, obedecer. Leer, obedecer. Esa es la disciplina de Dios. Que Dios nos enseña qué hacer. Ahora, cuando nos ponemos terquitos, duritos, ¿qué hacen los papás cuando los hijos no hacen caso? Corrigen, exhortan, enseñan. Con amor, pero con, esto no está bien. Y todo eso usted lo va a encontrar, amado, en la palabra de Dios. Mire lo que dice. 46. No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto, el que Dios envió. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá
para siempre. Y este pan que ofreceré, y este es y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Amén. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que quería decir. Canibalismo, nos vamos a comer a este hombre, no puede ser. Imagínense, ¿cómo puede este hombre darnos de comer su carne? Se preguntaban. Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimenta de mí vivirá gracias a mí. ¿Cómo nos alimentamos de Jesús? La comunión, la cena del Señor, tiempo en su palabra, tiempo en su presencia. Amén. Mira lo que dice verso 58. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Amén. ¿Qué le parece, amado, el consejo de Dios para su vida? Su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Su palabra es la que nos sostiene, la que nos alimenta, la que nos guía, la que nos aconseja, la que está en medio de nosotros.